Buenos días, hermanos. Gracias al Señor tenemos nuevamente la oportunidad de predicar la palabra, ustedes de escuchar, y mi deseo en mi corazón es que realmente el Espíritu Santo nos hable a través de ella, que esta palabra sea una palabra que traiga, que sea una semilla, la cual pueda germinar en el corazón y nos hable a través del Espíritu Santo. Vamos a orar para comenzar. Padre Celestial, en este momento, con temor y temblor, nos dirigimos delante de ti, reconociendo aquella inmensa sabiduría, amor, misericordia, compasión que tú tienes, has tenido y tendrás con nosotros, Señor, los seres humanos, a los cuales tú no escatimaste ni siquiera de entregar a tu propio Hijo unigénito, para que Él, Señor, oh Dios mío, viniera y nos rescatara de toda condenación eterna. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu obediencia. Que así también nosotros, Señor, seamos obedientes a ti. Oramos, Señor, que esta palabra que voy a compartir sea saturada, impregnada del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, prepara todo mi ser, alinea todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, corazón, mente, voluntad a ti, Señor, y que lo que hable, lo que enseñe sea lo que tú, Señor, me vayas mostrando. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, quiero excusarnos porque no tenemos hoy día alabanza, debido a que nuestros hermanos encargados de ella tuvieron anoche últimamente un problema serio doméstico en su casa que no lograron solucionar antes de venir a este lugar. Así que, bueno, por otro lado lo voy a aprovechar porque me queda más tiempo para la enseñanza que quiero entregar. Aprovechar la oportunidad también para agradecer a todos nuestros hermanos y amigos, familiares que estuvieron con nosotros en el servicio, allí en la capilla de la funeraria donde se despidieron los restos de nuestra hermana Eda Cabrera. Y fue un tiempo muy bueno, muy hermoso también allí en el cementerio, y es un poco, ¿cómo decirlo?, triste que la iglesia Puerta Abierta nos tengamos que encontrar en esos lugares, en un funeral. Pero yo pienso, hermanos, que el Señor tiene todo bajo control. Y mi preocupación es pidiendo al Espíritu Santo que me guíe y qué es lo que está Dios hablando a través de estas cosas. Yo creo que en estos tiempos de pandemia en que todo el mundo está afectado, Dios sigue teniendo planes y propósitos con su iglesia. Y mi preocupación es cuándo será el tiempo en que el Señor nos permita abrir acá nuestro templo de Puerta Abierta. Bien, la palabra de esta mañana tiene como título El Buen Pastor, y la lectura bíblica se encuentra en Lucas capítulo 10. Todo el capítulo habla de esto, solamente vamos a leer 10 versículos. Y también está paralelamente con Lucas capítulo 15 del 1 al 7. Y hay varias referencias bíblicas que apoyan lo que voy a hablar: Hechos 4:12, Hechos 13:2, Juan 9:34, Tito 2:7, si es que alcanzo a llegar ahí. Bien, la palabra, abran sus Biblias en Juan capítulo 10, vamos a leer del 1 al 10, dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero,
y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que Jesús les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor añada su bendición a esta parábola. Entonces, ¿qué es una parábola? Es la narración simbólica de un hecho imaginario, figurado, con el cual se requiere expresar una enseñanza moral y espiritual. Bien, entonces aquí lo importante que entendamos es esto. El Señor Jesús usó mucho de las parábolas, de las alegorías, para enseñar verdades espirituales con ejemplos cotidianos de la vida. Creo que es un sistema extraordinario. Es muy bueno el sistema. Lo que aquí, esta parábola o alegoría de estos dos capítulos, ya sea Juan capítulo 10 y Lucas 15, ellas, el Señor, en estos dos capítulos están dados en tres diferentes secciones. O sea, hay tres puntos en que hace mención Jesús de lo más importante. Lo primero es el redil o rebaño. Está en el versículo 1 al 10, lo que acabamos de leer. El segundo nos habla del buen pastor dando su vida por las ovejas. Y esto lo encontramos en los versículos 11 al 18. Y la tercera punto es la seguridad de las ovejas. Están del versículo 25 al 30. Todos estos detalles los entrego en beneficio de aquellos hermanos que realmente toman esta enseñanza con mucha seriedad y después la vuelven a escuchar y van sacando apuntes y van anotando para realmente sacar la enseñanza. Yo te animo, hermano, te animo, amigo, así escuchar una predicación de una vez y dejarla a tu memoria, no te vas a recordar ni siquiera un 10% la primera semana, ya después se te olvida. Entonces, explico el por qué de revisar esta parábola ahora. Pastor, hay algo tan archisabido, algo tan, a lo mejor que todos lo saben. Cuidado, no todos conocen esto. Pero también para los que conocen la palabra, tiene una razón. A veces tenemos que volver a los rudimentos del Evangelio para poder realinearnos en lo que, en los preceptos, los conceptos, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene una razón más de peso, hermano. La mayoría de los cristianos están esperando que esta pandemia pase e integrarse nuevamente a los templos y volver a la normalidad, ¿verdad? Todas aquellas iglesias, especialmente aquellos que todavía no hemos podido abrir nuestros templos porque en el área en que nosotros vivimos
la contaminación está siendo demasiado fuerte, muy elevada, y especialmente nosotros aquí en Estados Unidos, en Carolina del Sur, es una zona en que está subiendo mucho, y especialmente en la población hispana. Hemos tenido que lamentar la muerte de varios pastores, de varios hermanos en la fe. Muchos de esos pastores, por abrir las iglesias, lamentablemente yo entiendo la pasión, la desesperación por querer volver a la vida normal que teníamos. Entonces, muchos cristianos están esperando que esta pandemia pase e integrarse nuevamente a los templos y volver a la normalidad. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿qué va a pasar si esto sigue y no se pueden abrir los templos? Respuesta: debemos prepararnos entonces para desarrollar el sistema original de la primera iglesia, la iglesia primitiva, usando como base las casas como lugar de reunión. Amados, tenemos que ir ya concientizándonos y preparándonos a esta alternativa. Todos hablan de que el mundo que vamos a enfrentar en todos los niveles va a ser un mundo total y absolutamente diferente como era antes de la pandemia. La iglesia va a pasar por algo semejante. Lo he repetido muchas veces. Mi impresión es que Dios sacó a la iglesia de lo tradicional y las metió en sus casas. El Señor está empeñado en recuperar la familia, porque toda la civilización nueva, las culturas nuevas, la sociedad en que nos encontramos está totalmente matando todos los principios y los valores de la familia. Es algo horrible. Y entonces Dios está metiendo a las familias en sus hogares para recuperar relación esposo-esposa, relación padres e hijos, y valorar lo que realmente tenemos. Y por otro lado, también para llevar a todos los cristianos a empezar a aprender a confiar total, absolutamente de nuestro Señor, el pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, el aprender a confiar en la guianza y dirección del Espíritu Santo. Es Él el que nos guía toda verdad, el que revela la palabra. Es Él el que se engrandece en estos momentos de epidemia. Amados hermanos, yo te pregunto, y hazte esta pregunta: ¿cuánto has crecido tú en este tiempo? ¿Le has dado tiempo para leer la palabra de Dios, para estudiar la palabra, para orar más, para buscar de Dios, para llenarte de Dios? ¿O sigues esperando que sea otro que ore por ti, que sea otro, el pastor, el que venga y te enseñe la palabra? Hermano, lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros aprendamos a depender personalmente de Él. Entonces, hermanos, el propósito de esta enseñanza es prepararnos para desarrollar el sistema original de la iglesia primitiva, usando como base las casas como lugares de reunión. Que cada hermano o hermana que lidere una célula va tomando una responsabilidad delante del pastor de los pastores. Hermanos queridos, Dios, el Señor quiere con eso, que cada uno de nosotros seamos un multiplicador, seamos un pastor de un rebaño. Entonces necesitamos tener claras cuáles son las bases, los fundamentos de este principio. Escuchemos a Cristo las bases, el fundamento que Él enseñó a sus discípulos, y oremos que el Espíritu Santo nos revele las estrategias para este tiempo de aflicción. Si hay algo que personalmente me da paz, tranquilidad,
es esperar qué es lo que Dios quiere y nos lo revele a través de su Espíritu. Entonces, veamos, el primer elemento que nosotros encontramos aquí en esta parábola es el redil. Versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Qué es lo que es el redil? Quizás la mayoría ya nacieron y se criaron en ciudades grandes y ya no están ligadas a la vida rural, a la vida de campo. Y entonces no saben mucho esto. El redil era un vallado en que eran guardadas las ovejas a salvo durante la noche. Esto puede que haga referencia a la antigua teocracia, a aquella posición de privilegio que pertenecía a los judíos como pueblo escogido y protegido de Dios, y en el que nadie podía entrar de manera honrosa más que por la puerta del nacimiento, es decir, la simiente de Abraham. Me explico, yo sé que dije muchas cosas. Muchos piensan que lo que Jesús aquí está diciendo es que aquí el redil, el espacio donde eran protegidas las ovejas, Jesús se refería al lugar donde los hebreos, los judíos, se reunían, que era su sinagoga. Ese era el redil, y que allí solamente podían entrar los que eran judíos, los que eran hebreos, los que venían de herencia de Abraham. Es decir, a la sinagoga no podía entrar cualquier persona. Es más o menos semejante a lo que pasa ahora con los musulmanes. Las mezquitas de ellos, no cualquiera puede ir, ni siquiera como turista para ir a conocer el lugar. No, tiene que ser un musulmán, tiene que ser una persona que cumpla con todos los ritos para que pueda entrar. Eso es lo que al principio creían que lo que Jesús estaba diciendo. Pero realmente aquí el redil, lo que Jesús estaba diciendo representa aquella nueva provisión de seguridad que el mismo Cristo iba a establecer para sus ovejas, dando la vida por ella. A ver si me entienden. ¿Cuál es el redil para el Señor? El redil es la iglesia. El redil es el espacio donde se reúne la iglesia. Y este redil no es algo físico solamente el templo, sino que, es inmenso, es grande. Este redil llega hasta el cielo, porque el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es el reino de los cielos. Cristo lo trajo aquí a la tierra, estableció el reino de Dios, y el Rey, Él vino, hizo presencia. Pero aquí lo que está dando a entender es la cobertura espiritual que Cristo coloca en sus ovejas, su rebaño. Es un redil, y curioso, él habla de un redil de ovejas. No hay aquí mención de cabras. Es un dato bien importante. No puedo analizar todas las cosas. Vamos por lo que es para este día. El otro elemento importante aquí, fíjense, es la entrada. En el versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ay, qué lindo. Hay una entrada, pero solo una entrada. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo Jesús. Es por medio de aquel que murió por ellos que entran en la seguridad y quietud de este redil espiritual y celestial. Amados hermanos, especialmente nosotros los cristianos latinoamericanos que vivimos aquí en Estados Unidos, a veces nos olvidamos, pero todos nosotros venimos de una cultura católico-romana,
en la cual no solamente existe una sola puerta, hay muchas puertas. Dice aquí, y nosotros tenemos que tener muy claro, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo aflora esa doctrina o esas influencias espirituales que son generacionales, que vienen, influyen en nuestra manera de pensar. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, dice. Las ovejas y el verdadero pastor entran todos por la misma puerta. Aleluya. ¿Van entendiendo? La puerta es Cristo. Entonces, para entrar al redil del Señor, hay que entrar, tiene una sola entrada. Es la puerta que es Cristo. Tanto el pastor tiene que entrar por esa puerta, como también las ovejas solamente pueden entrar por esa puerta que es Jesucristo. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestra vida es cristocéntrica, total y absolutamente, en todo sentido. No es pastor de las ovejas quien, ante todo, no se haya apropiado de Cristo para sí mismo, como el camino, la verdad y la vida. Pero pastor, eso es tan básico. Un pastor lo sabe. Sí, amados, pero muchas veces Satanás es tan astuto que va metiendo, va colocando otras cosas. Todas las denominaciones, organizaciones están saturadas de doctrinas, y las doctrinas son diferentes unas de otras, y se hace prevalecer muchas veces la doctrina de la organización a que perteneces, y no te das cuenta que estás dejando la verdadera puerta, que es Jesucristo. Aleluya. No es pastor de las ovejas quien, ante todo, no se haya apropiado de Cristo para sí mismo, como que Él es el camino, la verdad y la vida. Un pastor, amados, es una persona que es cristocéntrica absolutamente. Jesús es el camino para todo, depende de Él. Jesús es la verdad en todo. Jesús es la vida. En otras palabras, nosotros los pastores tenemos que vivir una vida absolutamente dependiente de nuestro Señor Jesucristo. Si no entra por esta misma puerta, es el ministerio del redil. El que si no entra por esta misma puerta en el ministerio del redil, ese es ladrón y salteador. Y aquellas ovejas que han entrado por la puerta no les seguirán. Fíjense, aquí hay otro detallito importante. El pastor tiene que entrar por la puerta, que es Cristo. Y las ovejas que han entrado por esa puerta no seguirán a ese pastor que no ha entrado por la puerta verdadera. Cristo es la única puerta abierta a la salvación de Dios. Y alabado sea el Señor, está abierta para todos. Yo soy la puerta, el que entra por medio de mí será salvo, dice el versículo 9. Qué importante es esto. Tercer elemento que encontramos, hermano. Ya vimos el redil, el pastor, y ahora leamos el versículo 2 y 3. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca.
Qué lindo la relación que hay aquí. El que entra por la puerta, a este abre el portero. Tercer elemento, portero. Pregunto, ¿quién es el portero? De hecho, el portero es segundo en importancia tras aquel que es la puerta, e indudablemente representa el ministerio del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Aquí entra de segunda importancia, no es que sea menor que Cristo en la puerta, no, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, triuno, y donde está uno, está el otro, siempre funcionan los tres juntos. Pero aquí la puerta es lo principal para entrar. Y segundo, quien cuida, quien protege es el Espíritu Santo. Él es el que califica, clasifica quienes pueden entrar. Qué lindo, hermano. Pregunto, ¿quién se quedó y se queda con las ovejas, siendo el único cuidador de las mismas durante las fatigosas, agotadoras horas de la noche oscuras? Pregunto, hermano, aplícalo a esto en este tiempo. ¿Quién es el que está cuidándonos en este momento? No tenemos los templos, no tenemos el pastor a mano, no tenemos al líder quien esté orando por nuestras necesidades personalmente. ¿Quién es el que nos está cuidando en los momentos más difíciles, más angustiosos? ¿Quién es el que nos guía a toda verdad? Es el Espíritu Santo, hermano, en los momentos de oscuridad de la noche, cuando nosotros estamos durmiendo, hermanos. ¿Quién cree que te está cuidando? El Espíritu Santo es el portero. Y dice que las ovejas lo conocen. Y el Espíritu Santo conoce también a las ovejas. ¡Qué lindo! ¿Quién podía tomar la puerta, que es Cristo, y abrirla y cerrarla a su voluntad? El portero, el Espíritu Santo, es el único, hermano. ¡Qué tremendo! Tener una puerta que es Cristo, tener un pastor que es Cristo y tener un portero que es el Espíritu Santo. ¿Quién era el único que tenía autoridad para admitir un pastor en el redil? Podría venir un falso pastor, una falsa identidad, y viene y quiere entrar allí al redil. Pero allí no es posible, porque el único que puede admitir el pastor en el redil es el portero. Ok, pongan atención. Escuchen, por favor. Miren lo que dice Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor, entre paréntesis, profetas y maestros, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Qué hermoso, hermano. Aquí estamos comprobando quién es el que comisiona el ministerio, quién da el ministerio, quién llama para ser pastor. Es el Espíritu Santo. Apartadme, escoge a Bernabé y a Saulo. Qué maravilloso, está comprobando lo que le estoy diciendo. Nosotros, Puerta Abierta, tenemos una experiencia maravillosa en esta índole. Tenemos la experiencia de nuestro amado hermano Francisco Ramírez, que ahora él es pastor. Él fue nombrado, ungido, pastor en nuestra congregación. Él pasó por un proceso, hermano. Él, desde que yo llegué al ministerio aquí a Estados Unidos, que el Señor nos trajo con mi esposa, desde que nosotros llegamos, uno de los primeros varones que el Señor puso en mi camino fue justamente Francisco. Y así otros más, con los cuales después, durante 5 años, discipulando, enseñando, recién empecé a dar responsabilidades, nominar puestos en la iglesia como diáconos y ancianos. Francisco fue uno de ellos.
Francisco ha sido un hombre que desde el comienzo nosotros hemos visto que es un hombre que ama al Señor, que estaba interesado, él quería aprender cada vez más, él quería servir al Señor. Como todos los que llegamos al Señor, tenemos mucho ripio, muchas cosas que hay que cambiar, que hay que sacar y todavía lo tenemos. Pero el proceso del Señor, el Espíritu Santo, es el que va forjando, formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y llegó el momento en que el Espíritu Santo nos movió. Y yo invité al pastor Isaías de Chile Coronado para justamente ungir a Francisco como pastor, el segundo pastor de Puerta Abierta, y a otros pastores de acá, de Carolina del Sur. Es tremendo, hermano. Ese es el proceso. Y lo van a entender un poquito más a medida que vayamos avanzando. Dice, todos los que quieran entrar por la puerta de Puerta Abierta tendrán la ayuda y el aliento del portero. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? Ahora vamos a entrar a otra área. Los subpastores. Ya el pastor de los pastores es Cristo, pero nosotros, los que estamos aquí ministrando, tanto yo como Francisco, somos subpastores que estamos sujetos a Él. Entonces, aquí, para entrar a Puerta Abierta, tuvo que ser el Espíritu Santo el que nos comisionó. Es el Espíritu Santo quien toma todas las cosas de Cristo y las muestra al alma de la persona que busca. Vamos a entrar. Segundo elemento, pastor, versículo 2, volvemos otra vez, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí la referencia es justamente le vamos a llamar al subpastor, que tiene la libertad del portero, el Espíritu Santo, para entrar y salir, y para conducir y apacentar las ovejas. Ahora vayamos, coloquemos nuestra imagen en la iglesia visible, una iglesia local. Allí, ¿cómo un pastor puede ser, cómo las ovejas pueden reconocer a alguien como pastor, si no es el Espíritu Santo que le convenza? Dice, los asalariados del capítulo 9, 34, ahuyentan las verdaderas ovejas de la grey. 9:34, ¿qué dice? Respondiendo y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿A qué se refiere aquí? Habría que leer todo el capítulo, que es muy interesante. Eso, léanlo. En este capítulo habla de un ciego que fue sanado, el cual era ciego de nacimiento. Jesús, cuando lo ve, toma barro, hace barro con sus manos y la pone en sus ojos y lo manda, dice, anda a lavarte al estanque de Siloé, que significa el enviado. Gloria a Dios. Y este hombre obedeció, estando ciego, probablemente alguien lo llevó y con las aguas de ese estanque se lavó los ojos y recuperó la vista. Y fue un milagro tan extraordinario que toda la ciudad se revolucionó. Más aún porque este joven era muy conocido. Siempre estaba pidiendo limosnas y toda la gente sabía lo que pasaba. Pero ¿qué pasó? Los fariseos, cuando lo encontraron y llegaron y lo oprimieron, dinos, ¿qué pasó contigo? Cuéntanos. ¿Quién te sanó? Y él les cuenta. Jesús, aquel que es profeta. Él vino, tomó barro, los puso en mis ojos, me mandó al estanque Siloé y fui sanado. Y ellos le dicen, ¿quién te crees tú que eres? Hijo de perdición. Este hombre te sanó un día sábado
Un hombre que no respeta a Dios no puede ser el día sábado no puede ser profeta de Dios. Y llegaron y lo expulsaron de la sinagoga, es decir, por decirlo, de la iglesia, del redil de los hebreos. ¡Qué tremendo! Esos son los pastores asalariados. Ahuyentan las verdaderas ovejas de la grey, del rebaño de Cristo. Las verdaderas ovejas no reconocen la voz de los extraños. Y aquí ahora voy a hablar un poquito para las ovejas. Acuérdense que ya estamos en la iglesia local, visible. Es importante observar la naturaleza de la obra e influencia del pastor, tal como se declara aquí. Vamos a ver cuáles son la obra, la influencia de cómo debe ser un pastor. Y cuando hablo ahora de pastor, hermano, estoy hablando ya a un nivel de líder, ya a un nivel de que todos aquellos hombres y mujeres que van a empezar a tomar una responsabilidad de discipular, de enseñar a la gente, de traer nueva gente para predicarle el evangelio y discipularle, cada una de esas personas, hermanos, esas personas se están proyectando para un ministerio que el Espíritu Santo les va a capacitar, los va a hacer conocido de la congregación para poder desarrollarse. Francisco es el primero, pero detrás de eso deben venir muchos. Estos 18 años que he estado acá, que tiene Puerta Abierta, no solamente Francisco fue preparado, todos los demás tuvieron el mismo tipo de preparación. ¿Por qué solamente hay uno solo? Y eso es uno de los propósitos de esta predicación, que entiendas, hermano. Lo que pasa es que el concepto que tenemos antiguo de sacerdocio y el pueblo, y solamente un grupo, son los privilegiados que tienen el sacerdocio, y todas las demás, la chusma, la población, solamente están llamados para escuchar y seguir. Pero esa es la diferencia entre el redil de Cristo. Cristo nos llama a todos a ser parte del cuerpo de Cristo. Todos somos llamados, a predicar el evangelio, a discipular a otras personas. Y de esa manera a nosotros nos convierte a todos en pastores. Vamos a ver la obra y la influencia de este tipo de pastores. La obra del pastor es personal. Llama a sus propias ovejas por su nombre. Fíjense, ¿qué significa esto? Cada líder conoce a sus discípulos. Cada líder los conoce de tal manera que los puede llamar por su nombre. Y algo tan lindo, y esas personas, esas ovejas, conocen a su maestro, a su líder que le estará enseñando, y también le conocerán su nombre. No se puede confundir el propósito del verdadero pastor cuando entra en el redil rebaño. Pastor, no te metas con otro rebaño. Oveja, no te metas con otro pastor, te traerá confusión en todo sentido. ¿Qué quiero expresar con esto? Yo quiero decirte, mira, aquí la obra del pastor es personal. Tú tienes que preocuparte de conseguir esas ovejas, evangelizar, enseguida discipular tus propias ovejas. Permiso. La obra del pastor es personal. Yo sé que muchos quieren ser líderes, muchos quieren discipular, pero yo te digo, hermano, busca tus ovejas, búscalas, pídelas al Espíritu Santo que te guíe
Tráelas. Ahora es el tiempo. Discipúlalas donde tú puedas hacerlo, en tu casa, en la casa de Él, para que esas ovejas te conozcan. Y cuando estés formando esas ovejas, tú intégralas al rebaño, al redil. Ah, pastor, o sea que yo voy a trabajar para usted. Yo voy a producir para usted. Ah, entonces tú quieres trabajar para tu propio reino, para tu propio provecho. Amados, ese tipo de mentalidad no cabe en el reino de Dios. Nosotros trabajamos para el pastor de los pastores, lo que significa que un pastor, un líder, alguien que discipula, también tiene que recibir discipulado. Alguien que discipula a ovejas nuevas tiene que estar bajo cobertura espiritual, tiene que estar bajo autoridad, porque el principio de autoridad es el principal, hermano, en la iglesia. Todos estamos sujetos a todos y al Señor. Por lo tanto, te aconsejo, pastor, subpastor, no te metas con otro rebaño. Lo saludable, lo bíblico, es que cada uno de los que se convertían en la iglesia primitiva salían predicando y traían otras ovejas, y ahí entre todos las discipulaban. Eso es lo normal. Por lo tanto, en la actualidad, no se metan, por favor, aquellos hermanos a meterse con otro rebaño, con otro redil. Respeta. Oveja, no te metas con otro pastor, te traerá confusión en todo sentido. ¿Qué quiero decir con esto? El pastor no tiene la intención de maltratar a las ovejas ni de divertirlas. El pastor, su principal objetivo es llamarlas fuera a un lugar de mayor bendición. Quiero explicar, hermanos, hay un problema en este tiempo. Es que por tener tanto acceso a tantas enseñanzas y prédicas a través de online, al final las ovejas inmaduras se confunden, se desorientan y pierden su identidad y a qué rebaño y pastor pertenece. Es algo, y quiero dejar esta inquietud, hermano. Piensa, tanto tú, siervo, tú, hermano, oveja, ten cuidado. Pastor, no te metas con ovejas que ya tienen su redil y tienen su pastor. Respeta. Eso es ética ministerial. No te metas en otro rebaño, porque te va a traer problemas con el pastor de los pastores. El Señor tiene un trato personal con cada ministro, con cada rebaño. Y las ovejas tienen que justamente también saber quién es su pastor. En este momento hay muchos, probablemente, que como su iglesia está cerrada, a lo mejor están yendo a otras congregaciones y ya están residiendo de otra parte. Yo te digo, hermano, ten cuidado, porque eso te va a llevar a confundirte. ¿En qué sentido? Pastor, ¿no será que usted está hablando por celoso? No, te hablo por la experiencia. Yo te pregunto, ¿cuántos mensajes en la semana tú ves por online? ¿Cuántas predicaciones tú estás escuchando? Te pregunto, ¿cuáles de todas ellas te has dado el trabajo de pensar que cada uno de esos mensajes
está llevando una enseñanza bíblica, una palabra. Y esa palabra, hermano, es Dios, el Espíritu Santo, la tiene para personas determinadas de un rebaño, de un redil, de un pastor. El pastor que está predicando ahora por online es porque no puede reunirse con su gente en el templo. Entonces lo hace por online. ¿Para qué? Ese mensaje es para la congregación, para su rebaño, para sus ovejas primeramente. ¿Quiere decir que no podemos escuchar? Sí, pero tienes que tener cuidado, tienen que ser ovejas maduras, en que sepan distinguir quién es su pastor, quién es su redil, y que conozca la palabra de Dios, para que no caiga en confusión. Hermanos, he estado sabiendo de muchas personas que por escuchar tantas cosas, más aún que han salido una de profetas, que son verdaderas brujas, brujos, perdonen que sea tan directo, que no se sujetan a nadie. Y ellas lo único que hacen es criticar a otros y entregar palabra profética y entregar consejo a la gente. Y esas ovejas inmaduras, esas ovejas nuevas, son las que son confundidas. Hermanos mayores, protejan a sus ovejitas pequeñas. Y otra cosa, toda palabra que tú recibes de Dios, si tú no la obedeces, juicio viene para ti, porque tú vas a dar cuenta de toda palabra que recibiste. Por eso que Dios dijo, Él tenía un pastor y un rebaño para cada uno. Satanás se viste de ángel de luz. Hay muchos que están confundiendo de esta manera. Me queda poquito tiempo. Quiero dejar hasta aquí y decirles, hermanos, tengan cuidado. Satanás es muy astuto. Satanás siempre va a tratar de dividir a la iglesia. Ten paciencia. En este tiempo en que estamos viviendo, en que la iglesia está en las casas, es porque Dios nos está enseñando, quiere enseñarnos muchas cosas. Él quiere que tú aprendas a descansar en Él, no aprendas a descansar en otro, que otro piense por ti, que otro reciba por ti. Andar buscando, igual como en el horóscopo, andar buscando profecías para que te enseñen qué es lo que tienes que hacer o no hacer. Eso confunde. Satanás se está aprovechando de ello. No, hermano querido. Tú tienes el Espíritu Santo contigo. Él es el que te guía a toda verdad, el que te revelará todas las cosas. Tú tienes un pastor, tienes un rebaño. Cuando todo esto vuelva a la normalidad, si es que vuelve, ¿sabes a qué iglesia vas a regresar? Padre Celestial, te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Señor. Mira, Señor, síguenos enseñando cómo prepararnos efectivamente para el tiempo en que estamos viviendo. Señor, tú estás hablando de tantas maneras. Danos, Espíritu Santo, esa capacidad de discernir los espíritus, discernir lo que proviene de ti, porque yo sé también, Señor, que tú hablas a través de todos los pastores, todas las enseñanzas que se dan en online, todo lo hacen con su mejor intención. Señor, para edificar su congregación, y si otros son edificados, gloria a Dios, es maravilloso. Pero lo que tenemos es que tener ese cuidado, que Satanás no se nos filtre. Dios, revélanos los tiempos que vienen. Guárdanos y protégenos. Yo bendigo a Puerta Abierta, bendigo a mis hermanos, bendigo nuestro redil, nuestras ovejas. Sean guardados y protegidos. Que esta palabra que ha sido para ustedes
tómenla en su corazón y medítenla y oren al Señor. El Señor les bendiga. Vamos a tener la cena del Señor y les pido que esperen un poquito para enseguida poder filmarla. Bendiciones.